Mateo capítulo número 6, versículo 5, dice la palabra. Estamos hablando de la oración, ¿verdad? La oración. Versículo 5, Mateo 6, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Y de ahí en adelante el Señor nos da instrucciones acerca de la oración. Quiero resumirle un poquito, a ver, así muy rápidamente, lo que hablamos anoche. Anoche nos centramos en definir qué es la oración. Le quiero recordar, la oración es el diseño de Dios para relacionarnos con Él y con su autoridad. Eso es la oración para nosotros hoy en día. Y entendimos cómo Dios le delegó la autoridad, el gobierno de esta tierra, de todo este reino físico y terrenal. Se lo delegó al hombre, al ser humano, ¿sí? Lo entendimos y vimos cómo el Señor no se incluyó allí en ese gobierno, sino que dijo: señoré, ¿sí? Señoré, sojuzguenla ustedes. Igual yo estoy aquí para ayudarles. Si ustedes quieren y me necesitan y quieren de mi ayuda, de mi guía, yo voy a estar aquí muy pendientes. Si me llaman, yo vengo. Si no me llaman, entenderé que tienen todo bajo control, ¿sí? Es lo que el Señor lo hizo desde el principio hasta el día de hoy. Esa autoridad entonces se la delegó al hombre. Pero al Dios ser el soberano y delegarle esa autoridad, pues Él no deja de ser soberano. Por supuesto que no, porque Él fue el que le delegó la autoridad al ser humano. Así que, así como a través de la palabra le delegó la autoridad y puso un diseño sobre el ser humano en aquel tiempo cuando Adán y Eva, asimismo hoy en día la autoridad soberana, la autoridad suprema la tiene la palabra de Dios. La contiene la palabra de Dios. La palabra del Señor es la autoridad soberana, es la autoridad suprema sobre el mundo, sobre el planeta Tierra y sobre el universo entero y sobre toda esta creación física. Es lo que tenemos que entender y es lo que vimos anoche, ¿verdad? Eso lo estuvimos entendiendo y estuvimos viendo un poquito el poder de la palabra y vamos a seguir viéndolo en el día de hoy, ya que estamos ahí en Mateo. Podemos devolvernos un poquito a Mateo capítulo 5, versículo 18 y 19. Mateo capítulo número 5. Estamos entonces reconociendo que la autoridad soberana la tiene la palabra de Dios, ¿sí? Los diseños de Dios están establecidos en la palabra de Dios. El Señor los dejó establecidos en la palabra de Dios. Amén. Eso lo tenemos que reconocer y entonces lo estamos viendo en la palabra de Dios. 5, 18 y 19 de Mateo dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Poderoso esto. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mire la trascendencia que tiene la palabra. En estos versículos lo podemos ver. Y dice: mire, les aseguro que ni una jota ni una tilde, ni lo más pequeñito de la ley, de los escritos del Señor, van a pasar sin que todo se cumpla. Todo se va a cumplir. La palabra prevalece por encima de todo diseño humano, de todo pensamiento, de todo plan humano, proyecto humano. Prevalece la palabra del Señor. Además, el Señor dice: es tan poderosa y es tan importante mi palabra, mis leyes aquí en la tierra a través de la Biblia,
que si alguien quebranta estos mandamientos muy pequeños de los que está hablando el Señor Jesucristo en estos capítulos de Mateo, dice, esto tendrá trascendencia hasta el reino de los cielos. Si los quebranta y así enseñe, entonces en el cielo será llamado muy pequeño. Así de trascendental es la palabra de Dios. Pero el que los practique y el que los ponga por obra y así enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Poderoso, sí, tremendo. Porque la palabra de Dios trasciende y la palabra del Señor no es un libro, no es solo este libro y entonces cuando el cielo y la tierra pasen, entonces ahí va a quedar el libro. No, las palabras del Señor permanecen para siempre y cada ser humano, cada persona delante de Dios va a ser juzgado por la palabra del Señor. Amén. Esto es maravilloso y lo podemos ver también en el Salmo 119, una afirmación muy sencilla, pero que podemos comprender y ratificar el poder de la bendita palabra de Dios hoy en día para usted y para mí. La autoridad soberana sobre la tierra, las palabras, la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. En todo lugar. Por eso en el Mateo 5 que leímos a Jesús y la oración, Jesús enseña y dice, mire, cuando oren así, nos enseña, invoquen al Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Y aquí la palabra está diciendo para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Sí, claro, en los cielos, porque allá manda Dios. No, perdóneme, Dios también manda aquí en la tierra. Él es soberano sobre todos. Por eso le expliqué ayer anoche, traté de explicárselo, ahora se lo ratifiqué, se lo recordé. Cómo la palabra de Dios está por encima. Como el Señor, nuestro Dios, está por encima y a través de su palabra Él establece sus diseños para la humanidad. El que quiera, el que acepta sus diseños para su vida, pues tiene que acudir a la palabra, descubrirlos, entenderlos, aprenderlos y adoptarlos para su vida, ¿sí? Pero el que no, pues entonces no va a la Biblia, nunca lee la Biblia, nunca escudriña, nunca se interesa por saber qué dice la palabra de Dios y vive su vida como quiere. Y por eso se echa a perder el ser humano. Todos tenemos que entender que sin Dios nos echamos a perder, que el tiempo y la vida sin el Señor, hermano, es echada a perder. Es una cosa terrible que no, estamos dañándonos nosotros mismos. Estamos viviendo una vida sin sentido, una vida vacía, una vida hueca, una vida horrorosa, una vida terrible. Y tenemos que reconocerlo, que solo bajo el diseño del Señor Dios Todopoderoso, soberano en todo el universo y si hay más universos en todo lo que existe, vemos y no vemos y conocemos y no conocemos, reina nuestro Dios. Él es el soberano, ¿sí? Y por eso Él delegó. El delegado jamás será mayor que el que delega. Y por eso es que en los cielos y en la tierra se hace la voluntad de Dios, solo que en la tierra es opcional, ¿sí? Y es lo que estamos hablando, aprendiendo acerca de la oración. ¿Para qué la oración? Pues precisamente la oración es para ello, para yo llamar la intervención divina, para yo aceptar la intervención y los diseños de Dios sobre mi vida y establecerlos en mi vida y en todo lo que me rodea. Así que en los cielos reina el Señor y todos se sujetan a Dios. Todos los seres vivientes, todos los arcángeles, los querubines, serafines, ángeles, todos se sujetan al Señor. Todos se sujetan al Dios Todopoderoso. Solo que aquí en la tierra, pues nosotros tenemos el gobierno, el poder y la autorización y la autoridad mejor de gobernar y de decidir qué hacer y qué no hacer. Y los diseños de Dios están ahí a nuestra disposición. Ahí mismo en Salmos, más atrasito, el Salmo 33. Lo podemos buscar, Salmo 33, en el versículo número 9. Tema a Jehová toda la tierra,
teman delante de Él todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Pues porque Él es el Todopoderoso. Porque Él dijo, o sea, ¿por qué tienen que temer la tierra? ¿Por qué tienen que temer los habitantes del mundo delante de Dios? Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. O sea, gente del mundo, teman a Jehová, porque Él es el que tiene el poder. Porque Él es el creador y Él es el todopoderoso, es lo que está diciendo la Biblia. ¿Y cómo creó el Señor? Con la palabra. Él mandó, Él dijo y solo con su palabra fue hecho. Él mandó y entonces existió. Eso no lo puede hacer absolutamente nadie en el universo conocido. Y si hubiera otro tampoco. Él es el único, nuestro Dios, el todopoderoso, ¿verdad? Entonces Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Su palabra tiene poder. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Los pensamientos y los diseños de Dios son los que permanecen para siempre. Allí nos toca entender, hermano, que más nos vale y más nos conviene a nosotros rendir nuestros sueños, nuestros proyectos propios, nuestros anhelos propios, rendirlos al Señor y decirle: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, no quiero mis propósitos, no quiero mis proyectos, quiero tus planes y tus propósitos sobre mi vida. Dame tus diseños, Señor. Estoy orando, ¿verdad? Eso es la oración. Señor, dame tus diseños. Mi vida está hecha a pedazos. Alguien podrá clamar al Señor y decirlo. Mi vida está hecha a pedazos, Señor. Mi vida no tiene sentido. Estoy al borde de la desesperación, Señor. Pero clamo a ti, pido tu ayuda, Señor. Ahí está diciendo: necesito la intervención del cielo en mi vida. Necesito la intervención del Todopoderoso en mi vida. Necesito los diseños de Dios en mi vida. Y para eso es la oración. Para entonces abrirle la puerta a lo sobrenatural de Dios, para que clamemos al Señor y entonces venga la ayuda divina a nuestras vidas. Clamamos a Dios y entonces en esa conexión del Señor y yo, ahí viene la ayuda, viene el socorro, viene la respuesta y viene entonces el contacto del cielo con la tierra, del cielo con lo terrenal, con lo humano, con el reino de los vivientes, de los seres humanos. Ahí es donde suceden las cosas, en medio de la oración por la palabra. Clamé a Jehová y Él me oyó y me sacó del pozo cenagoso. Eso es cuando clamamos al Señor, entonces viene respuesta. Cuando clamamos al Señor, entonces viene ayuda, viene dirección, viene gloria de Dios. Porque el Señor dijo y fue hecho, y su palabra es la que tiene el poder. Su palabra es la que tiene todo el poder. Entonces, escuche cómo vamos a condensar esto. Ningún espíritu tiene autorización de afectar el mundo terrenal sin la autorización de un espíritu encarnado. Oh, tremendo. Otra vez, se lo voy a repetir. Ningún espíritu puede afectar el mundo terrenal sin la autorización de un ser humano. En general, así lo diseñó Dios. Por eso lo leímos anoche. Si de pronto usted apenas llegó hoy y no se ha escuchado la predicación de anoche, bueno, búsquela por favor, tome nota de hoy y no se lo pierda, pero busque y complemente con lo que anoche el Señor nos llevó a entender. Y se lo quiero repetir una vez más: ningún espíritu tiene poder ni autorización para afectar el mundo físico, el mundo terrenal, sin la autorización y el consentimiento de un ser humano. ¿Sí? Así lo diseñó el Señor. Y cuando digo espíritu, me refiero a cualquier espíritu. ¿Sí? Cualquier espíritu que no tenga cuerpo humano
tiene que tener la autorización de un ser humano para poder venir y afectar este ámbito terrenal. Entonces, Dios es espíritu, ¿sí? Dios mismo lo estableció y Dios mismo se sujeta a esa ley que Él mismo estableció, a ese diseño. Más que una ley, es un diseño de Dios. Entonces, ni Dios, ni los ángeles, ni Satanás, ni los demonios pueden venir y afectar el mundo físico, terrenal, sin que un ser humano se lo autorice, sin que un ser humano se lo consienta, sin que tenga el consentimiento de una persona, de un ser humano, ¿sí? De un espíritu encarnado, nos podemos llamar así, nos podemos distinguir de esa manera. Los que somos seres humanos, somos seres vivientes, somos carne, ¿sí? Entonces, eso es poderoso. Porque entonces ahí entendemos que tanto Satanás como Dios necesita mi aprobación para venir y obrar en mi vida. Anoche se lo decía, se lo quiero repetir una vez más. Es absurdo e incoherente, pero es por ignorancia que las personas dicen, pero es que si Dios fuera bueno, entonces ¿por qué esto? Si Dios fuera bueno, entonces ¿por qué aquello? Si Dios fuera bueno, entonces no hubiera sucedido esto. Espere tantico. Revisemos, devolvámonos, rebobinemos la película. Ok, lo que más la gente habla es de violaciones, ¿sí o no? De abusos a personas inocentes como unos niños. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Quién ha sembrado? ¿Quién ha autorizado las cosas? Si entendemos y si analizamos y si investigamos un poquito, resulta que esos padres de esos niños o de esa niña o de ese niño que fue abusado, que fue violado, esos padres, por la ignorancia y el desconocimiento de Dios y por no acercarse a la Biblia para entender los diseños de Dios, entonces fueron y practicaron una consagración cuando él, el niño, la niña estaba en el vientre de la mamá. Entonces fueron y lo llevaron donde el chamán, donde el brujo, donde el hechicero, donde la señora que hace cosas, y la acostaron allí en una mesa o en una camilla y le golpearon así con hierbas en la barriga, el vientre del niño. Hicieron unas oraciones, unos rezos consagrando esa criatura al diablo, a los demonios, y no se entendía, y entonces la gente no se preocupaba por conocer a Dios. Si alguien dirá, pero es que no sabíamos. Sí, ok, pero es que si nos interesara conocer a Dios, encontraríamos la manera. No nos conformaríamos con lo que nos dijeran, sino que nos acercaríamos a Dios, tomaríamos la Biblia y conoceríamos lo que dice Dios. Entonces, teniendo la oportunidad de conocer a Dios por la Biblia, no lo hicimos y practicábamos muchas cosas. Y entonces el mundo espiritual maligno, con autorización de papá y mamá, viene y toma derecho, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace ese brujo? ¿Qué es lo que hace ese chamán, ese hechicero, ese practicante de ocultismo? ¿Qué es lo que hace? Hace unos rezos, hace unas oraciones, unos conjuros, unas invocaciones a santos, a espíritus y demás. Demonios, hermano, demonios. Pero resulta que se practican cosas, se hacen cosas que no tienen nada que ver con Dios, y entonces se autoriza la intervención del reino de las tinieblas sobre las personas, sobre las vidas. Entonces ahí ¿de qué se queja el ser humano? Ahí no se puede quejar, porque le repito, no ocurrirá nada en el reino terrenal sin el permiso activo o pasivo del ser humano, quien es el que tiene la autoridad en esta tierra. Escuche, sin el permiso activo o pasivo. Sí. Si de pronto alguien dice, no, pero pues yo nunca dije que sí a que fueran y le curaran el ojo al niño, a la niña. Yo nunca dije que sí, pero cayó, pero se quedó quieto, pero no intervino. Está otorgando, está haciendo la venia, está aceptando lo que están haciendo con su hijo, sea la mamá, sea el tío, sea la tía, sea la abuela, ¿sí? Se necesita la autorización pasiva o activa del ser humano para alguna cosa. Entonces, cuando yo participo
como dice la Biblia, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien repréndalas, ¿sí? Pero entonces cuando un cristiano entonces participa de las obras infructuosas de las tinieblas, como de las celebraciones paganas, como del Halloween y cosas como estas, entonces se está poniendo de acuerdo con el reino de las tinieblas, está aceptando el diseño del reino de las tinieblas. Por lo tanto, pasiva o activamente está autorizando la intervención del reino espiritual maligno sobre su vida y sobre su familia. Si es un papá, si es una mamá y disfraza a sus hijos y celebran en honor a un ídolo, en honor a muchas cosas, muchas prácticas que desagradan al Señor, entonces allí se le está dando lugar, se le está autorizando, le repito, o de una manera activa o de una manera pasiva, la intervención del mundo espiritual, en este caso maligno. Pero tremendo. Me llama mucho la atención testimonios que le escucho a mi papá predicando, porque son muy dicientes. Y recuerdo, porque yo estuve allí escuchando a mi papá contarnos y hablando con esta persona. Pero cuando por ejemplo el enemigo toma derechos sobre un niño, una niña, listo, no fue abusado, no fue violado, no. Resulta que ese niño venía enfermo, se enfermaba mucho, o en alguna ocasión, bueno, sus padres no eran cristianos, y resulta que ese niño ya de unos 3, 4 años se cae y queda mal herido allí. Y entonces investigamos, entonces preguntamos, averiguamos, y esos padres de ese niño no son cristianos. Por lo tanto, entonces lo mandaron a bautizar en la iglesia tradicional y le pusieron aquí el collarcito aquel con un puñito así cerrado. Yo no sé, que para alejar las malas, yo no sé qué cosa es esa, pero todo eso es agorería, todo eso es magia, todo eso es del diablo. Y le ponen el cosito acá cuando estaba bebé, y a medida que fue creciendo, entonces sí, se practican cantidad de ritos, de consagraciones. Por eso el enemigo se asegura de que las tradiciones de los hombres tengan todo que ver con la idolatría, con el ocultismo, que todo esto tiene que ver con demonios. Entonces se investiga y se entiende esto: los padres no son cristianos, ni mamá ni papá. Segundo, lo engendraron en fornicación. Uno de ellos, los dos, son conocedores de la Biblia. ¿Alguna vez fueron a una iglesia cristiana? Sí. ¿Fueron cristianos alguna vez? Sí. ¿Su familia son cristianos? Sí. Pero se apartaron de Dios y fornicaron, y en esa fornicación entonces se engendraron ese muchacho. Lo engendraron en pecado, lo engendraron conociendo la Biblia, teniendo el conocimiento de la Biblia, lo engendraron en pecado. El enemigo viene a través del pecado, porque él no tiene derecho a afectar a nadie más sino a los que pecan. A través del pecado viene y toma derecho, y aparte de eso por los ritos, y aparte de eso por las prácticas de ocultismo, él toma derecho, toma autoridad, y viene un espíritu inmundo de muerte a querer acabar con la vida de ese muchacho por el derecho que sus padres le dieron a esos hijos, al diablo sobre sus hijos o sobre su hijo. Y el enemigo viene a querer acabar, porque la Biblia dice que el ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que quiere el diablo, no otra cosa. Y entonces el enemigo viene, y a los 2, 3, 4 años, lo que sea, la edad que sea, pero tarde o temprano el enemigo quiere ganar y cobrar su derecho. Y entonces ese niño, recuerdo el del testimonio, se cae de un tercer piso de una casa que estaba en construcción. Se cae de un tercer piso, cae sobre unas varillas. El pobre niño queda mal, terriblemente, en una situación crítica, inconsciente totalmente. Llega la abuela, que es cristiana, porque estaba allí cerca, vivían cerca. Llega la abuela, ve semejante escena, por supuesto es desgarrador esto. Pero entonces es allí donde se le enseña, y es allí donde usted y yo tenemos que entender: el enemigo cobra su derecho, sí, porque por el pecado, por
el hombre desviarse de Dios y de su palabra, el enemigo tiene derecho. Se le da autorización pasiva al enemigo a causa de apartarse de Dios y de hacerle caso a las brujerías, hechicerías y demás cosas. Y entonces el enemigo toma derecho. Entonces el diablo llega y cobra su derecho. ¡Pum! Ese muchacho yace ahí como muerto. Ya el enemigo cobró su derecho. Lo mató, digamos. Lo mató o está a punto de morir ese muchacho. Ya el diablo cobró su derecho. Entonces, ¿qué pasa de ahí en adelante? ¿Sí? ¿Dónde está el poder de la autoridad que tiene el ser humano sobre esta tierra? Entonces ya el enemigo cobró su derecho. Ok, aquí en ese mismo momento tiene que llegar un cristiano, tiene que llegar un hijo de Dios que establezca los diseños de Dios a través de la oración sobre ese niño y sobre la situación que están viviendo. Y lo hace a través de la oración y lo hace creyendo, porque en eso se basa la eficacia de la oración. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. No solamente es que lo haga un justo, es también que sea eficaz. Y la eficacia en la oración se basa en que la oración sea conforme a la palabra de Dios y creyéndola. Que yo ore, que yo levante una oración conforme a la Biblia y creyendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces ahí estoy orando y ahí estoy clamando y estoy abriendo las puertas del cielo para que los diseños de Dios vengan sobre esta tierra. Y eso sucede cuando oramos. Porque el ser humano, usted y yo, tenemos la autoridad. Usted y yo somos los que gobernamos, los que señoreamos en esta tierra. Y ahora, después de que Cristo, mi Señor, vino aquí a la tierra, entonces tenemos dos opciones. Los que no acuden a Dios, los que no quieren conocer a Dios, y los que conocemos a Dios y su palabra y entendemos que la Biblia es la autoridad soberana en todo el universo. Entonces, ante una circunstancia de estas, se necesita un hijo de Dios que crea la palabra y que a través de la oración con fe establezca los diseños del cielo en esa situación que está pasando. Y recuerdo, y mi papá en una prédica lo cuenta, recuerdo que lo llamaron a él. Mi papá le dice: hermana, cálmese que Dios la necesita en ese momento y la necesita con fe. Usted va a ir, le va a poner la mano a ese muchacho encima y va a orar y va a decir: el enemigo, Señor, ya cumplió y ya cobró su derecho. Hasta aquí llegó el derecho del diablo. Ahora, Señor, interviene tú en esta situación. Ahora, Padre, clamo a ti para que tus diseños se intervengan. Ahora clamo por la intervención del cielo. Te necesito, Señor. ¿Se acuerda? Si me necesita, me llama. Dios, te necesito aquí. Yo creo a tu palabra. Creo que tu palabra está por encima de los diseños del hombre y de los diseños de Dios. Y por eso ahora clamo, Dios mío, para que tú pongas tu mano, para que tú hagas, Señor, conforme está escrito en tu palabra, Dios mío, que tú, Señor, por tu llaga nos has curado, que mi descendencia es bendita. Y declare palabra, hermano, y declare palabra y diga lo que dice la poderosa palabra del Señor. Y hermano, una cosa impresionante: después de caída libre desde un tercer piso, quedara el muchacho mal, terrible, hermano. Llegó la ambulancia, lo recogieron, se lo llevaron. Y cuando llegó al hospital, le hicieron exámenes, radiografías, TACs, todo. Y lo único con que quedó fue con un moradito acá y uno en el brazo, según recuerdo. Sí, digo la ubicación, pero fueron 2 moraditos nada más. 2 golpecitos, ni un hueso roto. Ay, Dios mío, qué poderoso entender esto, hermano. Qué poderoso comprender que ni el reino de las tinieblas, ni el reino de Dios pueden afectar el mundo terrenal sin el permiso y el consentimiento de un ser humano. Y cuando se le ha dado permiso al reino de las tinieblas de intervenir, de venir y matar y destruir como lo hace el diablo, entonces llega el momento en que tiene que haber alguien que le dé lugar al reino de Dios, a alguien con autoridad que le dé lugar al reino de Dios sobre esa situación, sobre esa persona. Era la abuela, tenía autoridad, tenía poder, tenía derecho sobre ese muchacho. Y llegó la abuela e intervino, le pidió la intervención a Dios, la intervención del reino de Dios.
y vinieron los diseños de Dios y sanó y salvó a ese muchacho. Hasta el sol de hoy, hermano. Ahí hace poquito, la semana pasada lo vi por allí. Los diseños de Dios. Para eso es la oración, mi amigo. Para eso es la oración, mi hermano. Para eso es. Para que oremos eficazmente. Y oramos eficazmente cuando nos sujetamos a la palabra de Dios. Cuando oramos conforme a la palabra del Señor. Cuando no oramos deseándole el mal a nuestro vecino, aquel que creemos que es nuestro enemigo. Padre, córtalo, frítalo, achichárralo. No, eso no es una oración eficaz. Una oración eficaz es la oración que cumple el propósito de Dios y establece los diseños de Dios sobre esta tierra. Esa es una oración eficaz. No mis caprichos, no, Señor, mira, Padre, haz esto, haz lo otro, y no tiene nada que ver con la Biblia, con la palabra de Dios, con el propósito de Dios en mi vida y en las personas. No, Señor, mira, esto, haz lo otro, Dios mío. El vecino me mira mal, Señor. Ahí que trátalo, Señor, que le caiga una enfermedad o cosas así. A veces oramos tan raro. Pero para eso no es la oración. La oración, hermano, es el medio por el cual le damos lugar a la intervención divina en nuestras vidas. Es el canal por medio del cual clamamos a Dios para que lo del cielo se manifieste aquí en la tierra. Eso es la oración. Y usted y yo sabemos que la palabra tiene poder, entonces no vamos a orar conforme a nuestras palabras. Por eso cuando, mire, usted y yo entendemos o entendiendo que la palabra de Dios es la que tiene el poder. Entonces, hermano, usted y yo no nos vamos a poner a orar con nuestras propias palabras, o sea, a declarar pura palabra y puros dichos nuestros. Señor, Padre, yo creo, Señor, que a caballo regalado no se le mira el colmillo. Sí, yo lo creo, Señor. ¿Y qué es eso? No, puras palabras nuestras. No, eso no sirve. O cuando nos ponemos a reprender al diablo, cucaracha apestosa, marrano inmundo. Mira, hermano, él no se ofende. El diablo no le pone cuidado. Se totea de la risa cuando el cristiano ignorante no sabe que lo que en el mundo entero, en el universo entero se respeta es la palabra de Dios. El diablo se ríe, los demonios se ríen. Este cristianito está lleno de cosas como feitas, porque eso me dice rata pestosa. Y no, hermano, el diablo no se ofende para nada. Que cucaracha y que no, eso no sirve. Mire, no son mis palabras las que tienen el poder, son las palabras de Dios las que tienen el poder. El diablo respeta, es la palabra de Dios, porque esa es la que tiene autoridad. El diablo respeta, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la poderosa palabra. Eso sí lo respeta el diablo y los demonios. Pero sus palabras y mis palabras, nada, así no es. Entonces, qué bueno poder comprenderlo. Qué bueno que mi hermano de hoy podamos sacar al menos un principio y entender: mi oración es eficaz cuando la hago conforme a la palabra de Dios y basada en los diseños de la palabra del Señor. Ahí es eficaz. No en ningún otro momento, no bajo ninguna otra circunstancia. No cuando yo tengo rabia, ira y entonces, uy, Señor, acábalo, córtalo. No. Conforme a la Biblia. ¿Qué vas a orar? No, pues es que no tengo plata y voy a pedirle ayuda a Dios. Bueno, ¿y qué dice la Biblia con respecto a eso? Pues la Biblia dice que mi Señor Jesucristo se hizo pobre siendo rico para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Listo, hágale pues. Esa es la eficacia. Voy a orar por un enfermo. Entonces sí, ahora yo te mando como hijo de Dios, te declaro sano ahora, o haciendo una liberación. Yo te mando que te vayas fuera ahora mismo en el nombre de Jesús. ¿Por qué no más bien declara la palabra? ¿Por qué no más bien declara que
el Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo se sujeta todo principado y toda potestad, y vosotros estáis completos en Él, quien es cabeza de todo principado y de toda potestad, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Jesucristo el Señor tiene la autoridad, tiene el poder. Mire, ahí sí, mire, Satanás y sus demonios tiemblan y obedecen y se someten a la palabra de Dios. Pero no es porque yo lo diga, no es porque yo sea el superpastor, no. Es la palabra la que tiene poder. Es la palabra la que hace eficaz mi oración. Es la palabra la que hace eficaz mi oración cuando yo entiendo que tengo autoridad sobre esta tierra. Tengo señorío en esta tierra. Tengo señorío sobre todo el mundo terrenal porque Dios me lo dio. Y si yo lo creo y acepto los diseños de Dios con la autoridad y el señorío que Dios me dio en este mundo terrenal y con el poder de la palabra, mi hermano, haremos proezas. Haremos cosas grandes, pero tenemos que entenderlo y creerlo. Cuando usted ore, mi hermano, por alguien, por una situación, ore entendiendo la autoridad del señorío que Dios le dio y entendiendo el poder que tiene la palabra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La poderosa palabra de Dios, el cielo y la tierra van a pasar, pero ni una jota ni una tilde de la palabra dejará de cumplirse. Eso es. Y es lo que permanece y prevalece en el mundo espiritual, en el reino en el reino espiritual, en el mundo entero, en el reino espiritual y terrenal. Solo cuando un ser humano autoriza la intervención divina, entonces viene Dios. Si el ser humano no autoriza una intervención divina, no pide una intervención divina, pues no va a venir una intervención divina. Así por eso es lo importante, y le hago énfasis en esto, que nada ocurrirá en el reino, nada espiritual ocurrirá en el reino terrenal sin la autorización activa o pasiva de un ser humano. Pasiva, cuando la gente por ignorancia hace lo que otro le dice que haga, practica ocultismo, practica hechicería, sospechando que como que eso no es muy bueno, entonces hacen esto, hacen lo otro. Ahí está pasivamente dándole un derecho, una autoridad al enemigo, al reino de las tinieblas, de que venga, intervenga y haga cosas terribles, porque el diablo no sabe hacer otra cosa, se lo he dicho, solo sabe hurtar, matar y destruir. Tremendo eso, tremendo el poder que el Señor le da al ser humano. Por eso es que yo no me cansaré de decir, Dios es justo, y más que justo es bueno, y Él diseñó las cosas así, y Él diseñó que el ser humano podría defenderse solo si quiere, pero tiene también, a través de Jesucristo el Señor hoy en día, tiene también la autoridad para acudir, invocar la intervención divina, invocar los diseños de Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre lo que Dios ha puesto en su mano. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, ¿por qué? Por esta autoridad, por último, hablando de esto, podemos ir a segundo de Crónicas 7:14, usted lo conoce. Vamos allá y lo recordamos. Segundo de Crónicas 7:14. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, frente a esas circunstancias, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y orando buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la consecuencia de ese clamor? Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es la promesa del Señor. Es lo que el Señor dice. Si mi pueblo clama, si mi pueblo ora frente a pestes, frente a desgracias, si mi pueblo ora y busca mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré
¿quiénes deben de orar? Todos tenemos que orar. ¿Y cómo debemos orar? Buscando el rostro del Señor. ¿Por qué la Biblia dice, si mi pueblo se humillare? Bueno, hay que humillarse y orare y buscar en mi rostro. ¿Cómo así? O sea, no se supone que yo oro y busco el rostro de Dios. O sea, yo oro y es para Dios. Pues resulta que uno puede orar y no buscar el rostro del Señor. Mire Lucas capítulo número 18. Lucas 18:9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, ¿qué hacía? Léalo por favor. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. ¿Sí ve? El fariseo que confiaba en sí mismo como justo, que menospreciaba a los demás, que estaba, mejor dicho, plagado de soberbia, de orgullo, de arrogancia. Él ni siquiera oraba a Dios. Él daba la apariencia y cualquiera que lo viera estaba orando a Dios. Pero dice la Biblia, no estaba orando a Dios, estaba orando consigo mismo. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, estaba invocando a Dios, sí, pero no lo estaba haciendo para Dios. Lo que estaba haciendo era una pantomima. Los domingos lo estamos estudiando. Hipócrita, cuando el Señor en Mateo 23 le dice, escribas y fariseos, hipócritas. La palabra hipócrita quiere decir actor en escenario, simulador. O sea, es un actor, no es verdadero, no es real. Es puro simulador, puro aparentón. Y es eso. Él está aparentando y hasta dice, oh Dios, pero no está orando a Dios. Está orando consigo mismo, está satisfaciendo su propio ego para decir que ora. Y entonces eso nos puede pasar hoy en día. Hoy en día nos puede suceder que tal vez estemos orando, pero no a Dios. Tal vez estemos orando, pero no estemos buscando el rostro de Dios. Eso nos puede pasar hoy en día. Que tal vez estemos orando, pero estemos orando para satisfacer nuestra conciencia, nuestra dignidad o nuestro ego. Y tal vez vengamos a la congregación y oremos fervientemente, pero no a Dios, sino para que nos vean y digan, wow, este hombre es de Dios. Wow, qué hombre de oración tan impresionante. Y no estoy orando a Dios, estoy satisfaciendo mi ego. Estoy satisfaciendo mi orgullo, mi altivez. Eso puede ocurrir. O que en la casa yo ore y siempre oremos a la mesa con la familia. Pero cuando me siento a comer solo ni me acuerdo de orar, sino que como pim, 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 pim. Entonces no es algo real, no es algo verdadero, es para guardar una apariencia. Estoy manteniendo simplemente un estatus de cristiano. Es lo mismo que estaba haciendo el fariseo aquí. Es lo mismo exactamente. Oraba consigo mismo. Se alimentaba su ego, su orgullo con la oración. Entonces yo puedo en la iglesia orar y esparramarme. Y tremendo. Y tal vez no lo estoy haciendo para Dios. Y tal vez de verdad mi oración no está dirigida a Dios. Aunque digo Dios, aunque digo Señor, aunque digo en el nombre de Jesús. Tal vez no está dirigida a Dios, sino que está dirigida a todos los que me rodean para que me vean que yo sí oro. Pues no sé, hermano, analicémoslo. Yo diría que pasa más de lo que quisiéramos que pasara. Por eso el Señor en segundo de Crónicas 7:14 dice, y oraren y buscaren mi rostro. Sí, porque podemos orar sin buscar el rostro de Dios. Porque podemos orar de una manera falsa como aquel fariseo. No, dice el Señor, oren, pero busquen mi rostro en la oración. Cometíamos el error de pensar que la oración colectiva era la misma que mi oración personal. Y entonces llegábamos allá solas, nos encerrábamos en el cuarto a decir, oh Padre, te doy gracias, Dios mío, glorifícate, Señor. Quema, Dios mío, explota, echa fuera ahora mismo. Dios mío, Señor, y dale, y una hora, y Padre, quema, glorifícate, lléname, Padre, ahora. Y no le poníamos mucho sentido, era orar. Y entonces, completamos una hora y salíamos grandes de allá de ese cuarto. Oh, aleluya, oré una hora fervientemente, tremendo, sí, pero ¿qué pasó en esa oración? O sea, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te ministró el Señor? ¿Qué le reconociste al Señor? ¿Qué le confesaste a Dios? ¿Cómo le abriste tu corazón al Señor? ¿Y qué te dijo el Señor?
Nada, nada, porque no le dejamos hablar, casi ni respirábamos. Por decir que oramos fervientemente con fuego tremendo. Esas eran nuestras medallas. Y digo, eran en el nombre de Jesús por fe, tiempo pasado. Esas eran nuestras medallas. Orar durísimo, orar sin parar, sin casi ni respirar, para decir, tuve una oración de fuego. Sí, pero ¿qué pasó en esa oración? No, acá en la congregación sí, dame el favor y abra esa boca y vamos a orar y vamos a hablar y vamos a pronunciar. Claro que sí. Con el entendimiento, tampoco es que usted se vuelva un lorito ahí solo como por hacer bulla y que diga, wow, ora mucho. Y sí, Padre, glorifícate, Padre, obra, sí, Señor, sí, Padre, sí, obra, oh, Señor, gracias. Oh, Padre, y sí, la gente está escuchando que usted está diciendo cosas, pero en realidad, ¿qué dijo? No dijo nada. No, con el entendimiento activo, una oración activa, la oración colectiva es una oración activa, claro que sí. Pero mi oración personal, allá es donde tiene que pasar algo en mí. Allá es donde suceden los cambios en mí. Entonces, no digo que Dios no lo pueda tomar y poner a orar de esa manera. Claro que sí, Él lo puede hacer. Pero sí sé que en mi oración personal se caracteriza por mi sinceridad y no puede faltar la verdad. Porque tú amas la verdad en lo íntimo. De eso se caracteriza, mi hermano, mi oración personal. Entonces, no es la misma que yo hago colectivamente, no. Es diferente. Y es allá donde Dios me habla y es allá donde yo le abro el corazón a mi Dios y lo dejo entrar, porque eso es lo otro. Ayer nos hacíamos la pregunta, entonces si Dios conoce todo, ¿para qué oro? Pero si el Señor ya sabe lo que tengo aquí en mi corazón, ¿por qué se lo tengo que contar? Pues porque Dios a vos y a mí nos dio la autoridad, la autonomía y el señorío sobre todo este mundo terrenal, para que si queremos contemos con Él o no. Entonces Dios ya lo sabe y ya nos vio, claro, y sabe que pecamos y nos viene consecuencias. Pero cuando yo voluntariamente como Señor en esta tierra voy y le digo, Padre, mira, hice esto y reconozco que está mal hecho, yo me humillo a ti. Oh, bien. Ahí viene la justicia de Dios y me cubre. Entonces ya no soy presa de mis pecados. No, porque ya confesé y Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Excelente. Por eso tengo que ir a Dios, contarle, confesarle. Por eso tengo que hacerlo. Entonces, ojo con esto. Podemos orar, pero tal vez no buscar el rostro de Dios en la oración. Podemos tal vez estar usando la oración como mi caballito de batalla para enorgullecerme y creerme más que los demás. Para mantener un estatus, para mantener una imagen de hombre de oración o de mujer de oración. Tengamos cuidado con esto, iglesia del Señor. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y esa oración no estaba llegando a Dios, pero decía Dios, él estaba diciendo Dios. No, pero no estaba llegando a Dios. Esa oración era para él, para alimentarse él mismo. Tremendo. Que Dios nos ayude. Reflexionemos en esto, ¿le parece?